Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es el repaso de generalidades de neoplasias, nomenclatura de neoplasias. En esta clase también se va a hablar acerca de grados histológicos, atipia neoplásica, los componentes de la atipia neoplásica, que básicamente es la displasia, las formas en las cuales se manifiesta la displasia, la clasificación de tumores según su capa germinal de origen, la forma de llamarlos, algunos vicios, ¿verdad? De algunos nombres que no, no tienen tanta relación, sino más, son más términos históricos, y también las excepciones de la nomenclatura. Inclusive vamos a hablar de algunas características histopatológicas de cada uno de los tumores y sus graduaciones. En esta clase también vamos a aprovechar y vamos a hablar sobre ciertos conceptos que de repente no habla el libro, pero sí son importantes para poder entender la clase. Lo primero que nada, entender qué es neoplasia. Neoplasia es una nueva formación de células generalmente aumentada en cantidad, ¿verdad? Y desorganizada en forma. Cuando la cuando ese crecimiento es descontrolado y genera displasia, generalmente se lo conoce como neoplasia maligna. Generalmente, o sea, la neoplasia es básicamente un trastorno genético porque hay una alteración en el crecimiento celular. Generalmente también eh, es monoclonal. ¿Qué significa monoclonal? Significa que un tumor deriva de una célula. Esa célula deriva a su vez de una capa germinal. Dando un ejemplo, si tenemos un carcinoma escamoso, ese carcinoma escamoso derivó de una célula mutada. Y esa célula mutada, esa célula escamosa que en un principio se mutó, vino a su vez de una capa germinal, que va a ser básicamente el ectodermo. Coincidentemente, para poder explicarles mejor sobre los nombres correctos de las neoplasias, tengo que mostrarles únicamente o hacerles recordar algo, un- un concepto que ya tienen que tener de embriología. Hablando un poquito, recordando un poquito de embriología, nos remontamos, ¿verdad? Al cigoto, dos células, cuatro células, ocho células, 16 células que eran mórulas. Después ya era una estructura unilaminar. Esa estructura unilaminar se vuelve bilaminar teniendo un epi e hipoblasto. De nuevo, esa estructura bilaminar se va a transformar en una trilaminar, que es la que vemos en esta imagen, que tiene ectodermo, mesodermo y endodermo. A su vez, esta placa trilaminar se va a doblar sobre sí mismo poniendo en el centro el endodermo y el ectodermo va a quedar afuera. Generalmente el ectodermo forma la cresta neural y esa cresta neural va justamente a generar después el sistema nervioso central. Entonces, el ectodermo es piel y sistema nervioso central, el mesodermo es todas las estructuras de sostén y nutrición. Básicamente el estroma de los, de los órganos y de los tumores. ¿Qué significa tejidos de sostén y nutrición? Hueso, músculo, cartílago, tejido adiposo, tejido fibroso, endotelio de vasos sanguíneos, tejido conjuntivo laxo, mixoide, tejido conjuntivo laxo denso, y ahí dice también riñones. ¿Por qué? Porque el riñón se origina a partir del mesodermo, que da origen al mesonefros. Y por una, con una, por un mecanismo que se llama transdiferenciación o diferenciación divergente, ese mismo mesonefros va a originar los túbulos renales, que al final los túbulos renales sí son epitelios, por más de que no vengan del mesodermo. Y por último, el endodermo es el tejido que recubre los órganos y le da la función. Por ejemplo, la función del estómago es digerir. ¿Cómo lo hace? Mediante el ácido de las peptidasas. ¿Y quién le da esa característica? El epitelio que viene del endodermo. Generalmente las glándulas endocrinas y exócrinas tienen epitelios, ¿sí? Y esos epitelios vienen del endodermo. También los pulmones, el sistema digestivo,
y el hígado. Los pulmones, acuérdense que pueden producir adenocarcinomas, ¿verdad? Pero hay que recordar también que la pared de un órgano no está constituido 100% de endodermo. Acuérdense, una pared, por ejemplo, de un estómago va a tener mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. La mucosa otra vez tiene varios componentes según sea el órgano que estemos hablando. Por ejemplo, en todo el tracto gastrointestinal, la mucosa de los componentes del tracto intestinal, incluyendo esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, apéndice, van a tener mucosa y la mucosa va a tener epitelio, lámina basal, lámina propia y muscularis mucosae. Si la atipia solamente está en el epitelio, se llama displasia, ya sea de bajo o alto grado. Si esa displasia es de alto grado y es lo suficientemente agresiva como para poder romper la lámina basal, ese se transforma en un carcinoma intramucoso. Y si puede romper, si puede traspasar la muscularis mucosae, ya se transforma en un carcinoma infiltrante. No todas los órganos tienen la misma organización. Hay veces que hay mucosa y submucosa o sea, y hay una separación entre ellos con la muscularis mucosae, otras veces no. Por ejemplo, en en la piel, ¿verdad? En el epitelio plano estratificado de la piel, directamente es lámina basal y después si se rompe la lámina basal, eso ya es infiltrante. Lo mismo en urotelio, ¿sí? Entonces solamente la lámina basal divide, no hace falta que pase tantas partes. Acá está lo que yo les conté hace rato. Un órgano y un tumor a su vez se componen de dos componentes. El componente que le da la función, que es el parenquima, y el componente que le da el sostén y nutrición, que va a ser los vasos sanguíneos y el estroma. El estroma a su vez puede ser hueso, cartílago, tejido fibroso, tejido cartilaginoso, tejido colagénico, o sea, fibroblastos, puede ser también eh, grasa, músculo liso, etcétera. Y la unión de estos dos componentes es lo que forma tanto los órganos, pero también así los tumores. Muchos de los tumores, ¿verdad? O mejor dicho, adentro del tumor generalmente el tejido conjuntivo es escaso. La mayoría del componente que hay dentro del tumor es básicamente parénquima, o sea, las células carcinomatosas. Estos, eh, Estas células parenquimatosas estimulan la formación de abundante estroma colagénico en un fenómeno llamado desmoplasia. Generalmente los tumores malignos lo que generan es un efecto de crecimiento y ese efecto de crecimiento le aprieta a las células estromales benignas que le rodean y generan un efecto hipóxico. Y ese efecto hipóxico es lo que estimula la formación de abundante estroma colagénico por parte de los fibroblastos alrededor del tumor. Acá tenemos una imagen, o mejor dicho, una tabla que nos muestra el libro, donde están todos los tumores, ¿verdad? Hay una regla muy fácil. Generalmente los tumores que derivan del epitelio, de los epitelios, como el epitelio plano estratificado de la piel y eh, ¿cómo se llama? Tienen una versión benigna y maligna, ¿sí? Los tumores benignos generalmente terminan, terminan su nombre en oma. Por ejemplo, un tumor benigno de piel sería un papiloma escamoso. Y un tumor maligno de piel es un carcinoma. Los epitelios generalmente forman su versión maligna, se llaman carcinomas. En cambio, los tejidos mesenquimales, o sea, lo que viene del mesodermo, ya sea hueso, músculo, cartílago, tejido adiposo, tejido fibroso, vasos sanguíneos, tejido conjuntivo denso, todos ellos, si tienen su versión maligna, se van a llamar sarcomas. Por ejemplo,
Un tumor maligno de hueso se va a llamar osteosarcoma, un tumor maligno de cartílago condrosarcoma, un tumor maligno de tejido fibroso fibrosarcoma, etcétera, etcétera, etcétera. Y los tumores benignos a su vez van a terminar en oma. Un tumor benigno de tejido fibroso o fibroblasto se va a llamar fibroma. Un tejido benigno de grasa, o sea, de tejido adiposo se va a llamar lipoma. Y si fuera maligno llamaría liposarcoma. Si un cartílago en su versión benigna se llamará condroma, un cartílago en su versión maligna condrosarcoma y un hueso en versión benigna osteoma y en versión maligna osteosarcoma. ¿Sí? Eh, entonces dijimos, los que derivan de los tumores malignos que derivan de de la capa mesodérmica terminan en sarcoma y los que derivan del endodermo y la piel del ectodermo van a generar carcinomas, ¿sí? Ahora, existen ciertas excepciones. Por ejemplo, eh, los melanocitos, aunque tienen un origen relativamente epitelial, porque en otros libros explica que tiene como algún componente neuroendocrino, vamos a decirlo, entonces no es 100% epitelial, pero bueno, a fines prácticos de su libro, el melanocito es un epitelio, no se llama carcinoma su versión maligna, se llama melanoma. Hay otros tumores que no se llaman, que rompen la regla del, del oma o del carcinoma o del sarcoma. Por ejemplo, tumor maligno de, de mesotelio no se llama sarcoma mesotelial, se llama mesotelioma. Eh, tumor maligno de origen mesenquimal de células hematopoyéticas y linfoides, pero son líquidos, acuérdense, no se van a llamar sarcomas, se van a llamar, si es de sangre, leucemia, si es tejido linfoide, linfoma. A su vez, las células de origen epitelial también tienen excepciones. Por ejemplo, un tumor de túbulos seminíferos maligno se va a llamar seminoma, no se va a llamar carcinoma de túbulos seminíferos, se va a llamar seminoma. Y a su vez, hay algunos nombres que se dejaron de usar. Antes se le llamaba carcinoma, se le llamaba, ¿cómo es que se llama? Se le llamaba hepatoma al carcinoma hepatocelular, eso se dejó de usar, ¿verdad? Y a su vez, el melanoma, por más de que por más de que sabemos que es maligno, termina en oma. Entonces esas son las excepciones a la nomenclatura. Dentro de los tumores benignos tenemos que recordar que tienen ciertas características. Por ejemplo, crecen lento, generalmente son móviles porque no tienen tanta fibrosis que le adhiera a los planos, tienen un crecimiento expansivo o extensivo y eso provoca generalmente esa cápsula alrededor. Eh, los tumores benignos también tienen otra vez clasificaciones eh, que terminan en omas, pero va a depender de otra vez de la morfología. Por ejemplo, un tumor benigno de piel, pero que forma aspecto de papila, se llama papiloma. Un tumor benigno de ovario, que obviamente es un adenoma por ser de glándula, se llama adenoma. Los tumores de glándulas, por el que el ovario es una glándula, generalmente forman quistes los adenomas de ovario y entonces se van a llamar cistoadenomas. ¿Sí? Está también la versión maligna de los cistoadenomas, o sea, tumor maligno de ovario generalmente no se va a llamar cistoadenoma, se va a llamar cistoadenocarcinoma. ¿Sí? En la imagen tenemos una imagen de un esquema de un tumor benigno donde tenemos un nódulo bien delimitado, bordes regulares, límites netos y cápsula. ¿Sí? Generalmente, microscópicamente, los tumores benignos son bien diferenciados, no suelen tener atipia, no suelen tener mitosis atípica ni aumento del índice mitótico. No tienen la capacidad de infiltrar ni hacer metástasis. Los tumores benignos, acá está lo mismo que acá les acababa de decir, ¿verdad? No hace metástasis y no infiltran, ¿verdad? Generalmente bien diferenciados. Después les voy a explicar qué significa un tumor bien diferenciado, un tumor moderadamente diferenciado, un tumor pobremente diferenciado. Eso tiene que ver con la displasia. A mayor displasia de un tumor, significa que es
peor su diferenciación, es más irregular, es más agresivo. Cuanto mayor es su diferenciación, es menos agresivo. Generalmente los bien diferenciados, histológicamente hablando, se les llama grado 1 y los pobremente diferenciados, histológicamente hablando, se les llama grado 3. Ustedes ven acá en la siguiente imagen, ¿qué cosa ven? Una lesión nodular. ¿Sí? Esta lesión nodular estamos viendo dentro de un órgano llamado hígado. ¿Cómo se va a llamar esta lesión nodular? Se va a llamar adenoma por ser benigno, bien delimitado, límites netos. eh, a lo mejor cápsula no tiene, pero es bien definido y tiene límites, bordes regulares y límites netos. Se llama adenoma hepatocelular. Este es un tumor de epitelio plano estratificado, pero que no tiene atipia, no tiene mitosis y mantiene la polaridad. ¿Por qué digo que mantiene la polaridad? Porque la parte más oscura, que normalmente son 1 hasta 4 células basales, está todavía conservado. Esto significa que no tiene atipia. Si un tumor que forma estructuras papilares en epitelio plano estratificado se va a llamar papiloma escamoso. Un tumor, ¿verdad?, en ovario que forma una cavidad quística y al cortar la cavidad, o mejor dicho, un tumor grande que al cortar se ve que es quístico, que es un espacio quístico revestido por epitelio y con un contenido, y si el contenido es citrino, acuérdense que citrino viene de cítrico y cítrico significa el líquido cítrico generalmente es amarillento, como este líquido va a ser un cistoadenoma seroso. Si es mucinoso, o sea, si ustedes encuentran moco acá, al cortar el cistoadenoma va a pasar a llamarse cistoadenoma mucinoso. ¿Cómo yo sé que esto es un cistoadenoma y no un cistodenocarcinoma? Porque generalmente, esto ya van a ver más tarde en anatomía patológica 2, generalmente las paredes de un cistoadenoma seroso son finas y generalmente no tiene mucho componente sólido. En cambio, el mucinoso, perdón, el cistodenocarcinoma seroso tiene muchas áreas más sólidas y las paredes más gruesas. Acá estamos viendo justamente, en esta clase en particular vamos a tener muchas repeticiones porque es tan extensa la clase que es imposible hablar de un concepto sin adelantar otro o hablar de un concepto sin volver a rememorar otro. Entonces van a tener que tenerme paciencia, muchachos. Esto que estamos viendo acá es mucosa normal del colon. ¿Por qué digo que es normal? Núcleos pequeños, basales, o sea, mantienen su polaridad. Y esto que está acá ¿es completamente normal? No. ¿Por qué? Porque acá ya hay estratificación. Ahora, ¿podemos decir que esto es un cáncer? Probablemente no, porque mantiene todavía cierta diferenciación. ¿Qué significa eso? Todavía tiene células caliciformes. Acuérdense que las células caliciformes son una forma de expresión de diferenciación. ¿Por qué? Porque le dan la función al órgano. O sea, la función del órgano es producir moco y para eso necesita células caliciformes. Si tiene aún la displasia o la neoplasia células caliciformes, significa que es bien diferenciado o bien todavía no tiene la capacidad de infiltrar o hacer metástasis. Si esta displasia, que es de bajo grado, es parte de un adenoma, ese adenoma no tiene todavía la capacidad ni de infiltrar ni de hacer metástasis, se va a llamar adenoma de colon con displasia de bajo grado o pólipo adenomatoso con displasia de bajo grado y este es colon normal. Ahora, existen también tumores que vienen del mesodermo. Y ustedes ya les hablé, hueso, músculo, cartílago, tejido adiposo, tejido fibroso. Ahora, ¿cómo se van a ver los tumores benignos de tejidos mesenquimales? Se van a ver muy parecidos a cómo se ve un tejido mesenquimal o mesotelial del mesodérmico normal. Y si ustedes están viendo acá una imagen, ven todos los núcleos pequeños, sin nucleolo prominente, sin pleomorfismo, sin atipia, sin mitosis atípica, casi no tiene nucleolo prominente, la cromatina es fina, no es gruesa, no hay, ¿cómo les voy a decir? Necrosis, no hay mitosis atípica, no hay células gigantes multinucleadas, no hay apoptosis. Eso nos indica que son muy parecidas a células
musculares lisas normales. ¿Y cómo se llama un tumor de células musculares lisas normales? Se llama leiomioma. A menor aumento se ve que es una lesión bien delimitada, nodular, con límites netos y bordes regulares y límites netos. En esta imagen, en la macroscopía, donde vemos que hay muchos de estos leiomiomas de aspecto remolinado. Continuamos con características de los tumores malignos. ¿Qué es lo que le define a un tumor maligno? La capacidad de invadir, infiltrar y destruir estructuras, especialmente diseminarse a sitios distantes. Hay dos cosas que tienen que recordar en tumor maligno. Uno, y el más importante de todo, porque es 100% de las veces seguro, la metástasis. Si hace metástasis, eso es maligno. Lo siguiente es la infiltración y la invasión, ¿sí? Que más o menos no son lo mismo, pero por fines didácticos vamos a decirle que es lo mismo por hoy. En alguna ocasión les voy a explicar cuál es la diferencia y en realidad que hay tumores benignos que sí pueden infiltrar pero no invadir. Pero rarísimo. Entonces, hoy solamente la generalidad. Infiltración y metástasis, características de tumores. Infiltración, invasión y metástasis, características de los tumores malignos. ¿Por qué se llama cáncer al cáncer? Si ustedes se dan cuenta, ustedes tienen que acordarse que más o menos los animales del zodiaco hay un cangrejo y ese es cáncer. Significa cangrejo, básicamente cáncer. ¿Por qué? Porque tiene al igual que la enfermedad, el cangrejo o la pinza del cangrejo cuando te agarra ya no te quiere más soltar. Lo mismo que esta enfermedad. Es difícil de curar, básicamente, lo que te quiere decir. Los tumores malignos derivados de mesodermo, o sea, de tejidos mesenquimatosos, se llaman sarcomas. Si el tejido mesenquimatoso eh, es de la sangre, se va a llamar leucemia. Y si el tejido mesenquimatoso deriva de tejidos linfoides, se va a llamar linfoma. Entonces hay tres formas de llamar a los tejidos que derivan del mesodermo. La mayoría se van a llamar sarcomas, si es de sangre, leucemia, y si es de tejido linfoide, se va a llamar linfoma. ¿Está bien? Y como hace rato también les voy a dar una breve introducción de qué es las características generales de un tumor maligno. Un tumor maligno crece rápida. Al crecer rápido generalmente destruye las estructuras vecinas, ¿verdad? Rompiendo vasos, generando hemorragia. Algunas veces invade los vasos sanguíneos, ¿verdad? Como crece tan rápido el tumor maligno, generalmente la parte central ya no se puede irrigar y muere y forma necrosis la parte central, ¿verdad? Generalmente genera invasión local, o sea, se va penetrando y la velocidad de crecimiento generalmente es rápida, ¿sí? Cuanto más agresivo es un tumor, más chance de hacer metástasis e infiltración. Si ustedes se dan cuenta acá, este es un cáncer de mama. La parte blanca es la parte del cáncer. Si ustedes se dan cuenta, sus bordes no son regulares y sus límites no son netos. Parece que acá hay, acá no hay, etc. ¿Y por qué es blanco? Porque tiene mucha fibrosis. ¿Por qué tiene mucha fibrosis? Porque hace mucha reacción desmoplásica. Como les había comentado, cuanto más rápido crece un tumor, genera un efecto hipóxico en las células que están a su alrededor y la manera de responder a esas células es estimular el crecimiento fibroblástico y la generación de colágeno. Generalmente hay muchos tumores con reacción desmoplásica, entre ellos está el cáncer de mama. Bueno, ahora vamos a hablar de los carcinomas, de los dos tipos de carcinomas más frecuentes. Los carcinomas escamosos que vienen del epitelio plano estratificado, que a su vez se pueden dividir en bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. Es fácil que tengamos, por lo menos por hoy y por fines educativos, nos guiemos por esto, por las perlas de queratina. ¿Qué significa perlas de queratina? Esta estructura remolinadas de queratina más eosinofílica, que si ustedes se dan cuenta en la imagen de acá hay muchas. Significa que genera muchas perlas de queratina, o sea que la queratina es una forma de diferenciación. Si este tumor genera perla de queratina, significa que genera queratina. Y si genera queratina, todavía tiene funciones del tejido de origen, que es el epitelio plano estratificado, o sea, este tumor es diferenciado. ¿Cómo yo sé si este es in situ o infiltrante? Porque acá hay tejido conjuntivo, hay músculo.
o por lo menos tejido conjuntivo de la submucosa. Entonces acá esto ya no es más mucosa, esto ya es submucosa, entonces un carcinoma escamoso, infiltrante, queratinizante, bien diferenciado grado 1. Acá vemos también queratina, acá vemos un poco de apoptosis, hipercromasia, nucleolo prominente, cromatina gruesa, irregular, mitosis, ¿verdad? Eh, Probablemente esto se está empezando una mitosis atípica, nucleolo prominente, ¿sí? Pleomorfismo, disrelación nucleocitoplasmática. O sea, hay muchas características que podemos asociar con la displasia. En realidad acá también puede ser que haya una mitosis, acá también y acá también, y aumento el índice mitótico. Este perdió la polaridad porque no sabemos dónde es arriba y dónde es abajo, no vemos la superficie basal, vamos a decirle, el estrato basal. Con todas esas características de displasia, yo puedo decir que hay mucha o poca displasia, mucha. Ahora, puedo reconocer todavía que esto es escamoso, sí, por dos cosas. Primero, porque algunas de las células todavía mantienen como unos puentecitos entre ellas, para que eso es característico de las células escamosas, y de puentecito de desmosomas. Otro, y lo más principal, es la queratina. Se genera queratina. Si hay queratina es porque es escamoso. Entonces, ¿esto es bien diferenciado? No. ¿Esto es pobremente diferenciado? No, porque todavía podemos diferenciar de dónde es. Esto es moderadamente diferenciado. Ahora, de manera rápida y fácil, cuanto más perlas de queratina, cuanto más queratina produce y menos displasia haya, es bien diferenciado. Cuanto menos perlas de queratina haya y haya más displasia, eso es pobremente diferenciado en los carcinomas escamosos. Ahora, en los adenocarcinomas, la forma de medir el grado histológico varía dependiendo de la cantidad de glándulas. Si ustedes ven acá, ven glándulas como esta, muchísimas, hipercromáticas, ¿verdad? Que algunas conservan todavía un poco de polaridad, están apiladas pero no están tan fusionadas. Bueno, con todo eso que les estoy diciendo, y estos son glándulas normales y estos son glándulas malignas, hipercromáticas. Con todo eso que le estoy diciendo, básicamente le estoy diciendo el tumor es pura glándula y viene de colon. Un tumor de colon que tiene pura glándula es básicamente un tumor glandular dentro de un órgano glandular. Significa que tiene o no tiene todavía eh, diferenciación. Claro que tiene. Si, un, si se forma un tumor con glándulas en un órgano de glándulas, significa que es bien diferenciado. Cuanto más glándulas se forma en un tumor glandular, es bien diferenciado. Cuanto más componente sólido sea a partir de un tumor glandular, más pobremente diferenciado va a ser. Esto, por ejemplo, forma glándulas, pero ellas son más irregulares, ¿sí? Entonces, moderadamente diferenciado. Y por último, cuando casi ya no se forman más glándulas, son casi todos sólidos, esto es un adenocarcinoma de colon pobremente diferenciado. Lo mismo hace rato que les expliqué. Las lesiones que vemos acá son estos dos son ovarios, ¿sí? Y estos dos muestran, ¿verdad? Áreas quísticas, pero también extensas áreas sólidas. Y si nosotros vemos a la histología, vemos que hay mucho moco, hay fibrosis y hay glándulas atípicas pleomórficas fusionadas. Esto es, esto es maligno. Como les dije, un tumor maligno que tiene áreas, generalmente a la macroscopía tiene áreas sólidas, ¿verdad? Ese va a ser un tumor, un cistoadenocarcinoma quístico, o sea, un cistoadenocarcinoma, en este caso va a ser mucinoso de ovario y se llama así, cisto porque genera quiste, adeno porque viene de un ovario que es glándula, carcinoma porque forma una área maligna, cistoadenocarcinoma, mucinoso porque genera moco dentro de ese tumor maligno de ovario, ¿sí? Acá tenemos un tumor mesenquimal. Acá tenemos a menor aumento, se ven células algunas irregulares, feas, hipercromáticas, con disrelación núcleo-citoplasmática muy amplia. Y a aumentar el tamaño vemos una hermosa mitosis atípica, muchas mitosis, 1, 2, 3, 4,
5, 6, un aumento del índice mitótico, mitosis atípica, hipercromasia, cromatina gruesa irregular, nucleolo prominente, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viendo acá es un sarcoma. Y los sarcomas generalmente se dividen en dos, no se divide grado 1, grado 2, grado 3, se dividen en alto grado y bajo grado. Si tiene mucha tipia, va a ser alto grado, mucha tipia y mucha mitosis. Si tiene poca tipia y poca mitosis, sarcoma de bajo grado. Acá vemos mucha tipia y mucha mitosis, entonces va a ser un sarcoma de alto grado. Y como viene de músculo liso, se va a llamar leiomiosarcoma. Pueden repasar en la tabla de hace rato los nombres de los tumores según el epitelio, perdón, tejido de origen. Acá estamos viendo ese mismo leiomiosarcoma, pero en forma macroscópica. Un tumor grande, irregular, muchas veces tiene aspecto de carne de pescado. Las excepciones a la regla de la nomenclatura incluyen, por ejemplo, tumores malignos que no terminan en carcinoma, sino terminan en oma, por ejemplo el melanoma, tumores malignos de epitelio que no terminan en carcinoma, sino terminan en seminoma, en oma, que es el tumor maligno de túbulo seminífero de testículo, tumores malignos mesenquimales que deberían de terminar en sarcoma, pero como es de tejido linfoide, se llama linfoma, y por más de que termine en oma nomás, en realidad es maligno. Y las leucemias, que son los tumores que vienen de los progenitores leucopoyéticos, que es básicamente un tumor mesenquimal líquido. Y por último, hepatoma ya no se usa. Antes se le designaba así a un tumor maligno de eh, hígado. Acá tenemos una imagen de un melanoma y acá tenemos, ¿verdad? Una microscopía donde hay núcleo prominente, hipercromático, disrelación núcleo citoplasmático, pleomorfismo, núcleos algunos pequeños, algunos grandes, pérdida de polaridad, pérdida, estratificación, moldeamiento, etcétera, 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 ¿verdad? Y hay muchísima melanina, por eso decimos que esto es un melanoma. Tumores mixtos. Acá en tumores mixtos me explayé, lastimosamente me explayé porque hay unos cuantos conceptos que nos trae el libro, pero que yo les quiero comentar porque nos va a servir para entender más tarde por qué algunos tumores se llaman así y por qué tienen ciertos comportamientos. Para empezar, un tumor mixto es un tumor que tiene varios tipos de células, ¿sí? Varias estirpes celulares. Ahora, hay tumores mixtos de los cuales tienen varias células de distintas estirpes celular, pero derivan de una sola capa germinal todas esas estirpes celulares, ¿verdad? Como el tumor mixto de la glándula salival. Y hay también tumores mixtos que tienen varios estirpes celulares, pero que efectivamente derivan de varias capas germinales. A ese generalmente se llama teratoma, ¿sí? La mayoría de los tumores en realidad vienen de una sola capa germinal, suelen ser monoclonales. Pero en este caso, en el caso de los tumores mixtos, puede o no venir de una o de varias capas germinales. Si viene de uno, por ejemplo, en el tumor, el adenoma pleomorfo de glándula salival, y si es de varias capas germinales, generalmente es el teratoma de ovario. Eh, los tumores mixtos no solamente pueden ser benignos, incluso hay tumores malignos mixtos que también tienen varias estirpes celulares. Más tarde les voy a explicar. Bueno, ahora ya les voy a explicar. Por ejemplo, el adenoma pleomorfo tiene tres componentes. Un componente ductal, epitelial, o sea, ductos que son epitelio, un componente mioepitelial y un componente mesenquimal. Ahora, nos dice que viene todo de la misma capa germinal y nosotros por definición sabíamos que el estroma o el componente estromal debería de venir de mesodermo y el epitelio debería de venir del endodermo. Ahora, ¿cómo hace su definición que viene de la misma capa germinal todas esas variantes celulares? Pues bien, por un proceso que se llama transdiferenciación, ¿sí? Que es básicamente una diferenciación divergente en el cual la célula mioepitelial es la reina. ¿Y por qué? La célula mioepitelial es muy plástica, puede adquirir capacidad, es básicamente de origen epitelial y puede transformarse a un ducto también epitelial y
te puede transformar mediante una transformación divergente o una transdiferenciación a epitelio estromal, ¿sí? Eh, Eso en cuanto al adenoma pleomorfo que viene de una sola capa germinal. Ahora, el tumor mixto maligno mulleriano, eh, el tumor de Wilms y el tumor maligno de diógeno epitelial también, ¿verdad? Tienen un componente, en realidad son carcinomas y que el componente carcinomatoso hace una transdiferenciación para pasar a tener partes estromales, ¿sí? Pero el origen de ese estroma en realidad era una célula epitelial que hizo una diferenciación divergente o transdiferenciación. Eh, Existe inclusive eh, tumores mixtos que vienen de varias capas germinales. Entre ellos está el teratoma de ovario. El teratoma de ovario, si tiene... Teratoma se llama así porque significa tera viene de monstruo y oma tumor, tumor monstruoso. ¿Por qué se llama así? Porque es un tumor que al cortar puede tener, por ejemplo, pelo, puede tener dientes. Y las primeras personas que estudiaron les parecía así algo monstruoso, ¿verdad? El teratoma puede tener componentes de los tres capas germinales, suele ser quístico. Al cortar un teratoma vos podés encontrar, lo que más se suele encontrar es piel, ¿verdad? Pelo, hueso, cartílago, algunas veces diente inclusive, y queratina. Queratina es como una pasta blanca. Eh, y esos teratomas, si todos sus componentes son maduros, células maduras, se llama teratoma maduro en el ovario y tiene comportamiento benigno. En cambio, si tiene un componente inmaduro específico que se llama neuroepitelio, que es el epitelio que posteriormente va a dar origen al sistema nervioso central, se va a llamar teratoma inmaduro y tiene normalmente comportamiento maligno. Si ustedes se dan cuenta, acá les puse una imagen, eh, ¿cómo se dice? En la cual hay ¿cómo se dice? Un ejemplo de cómo transcurre varios tipos de procesos para llegar desde un epitelio normal hasta una displasia. Por ejemplo, en el estómago, cuando hay reflujo gastroesofágico, el ácido del estómago normalmente daña la mucosa escamosa del esófago y el esófago, para tratar de protegerse, hace un cambio fenotípico que es la metaplasia. Pasa de un epitelio plano estratificado a uno cilíndrico pseudoestratificado o cilíndrico simple con la formación de glándulas y células caliciformes. En teoría eso le protege. ¿Cuál es el problema? Que generalmente los tejidos metaplásicos siguen estando en contacto con la inflamación, con el reflujo, y la inflamación genera radicales libres y los radicales libres tienden a hacer mutaciones. Entonces, y encima lo que los tejidos metaplásicos, como están expuestos a daño, normalmente tienen que regenerarse rápido. Entonces, una suma de proliferación rápida, ambiente inflamatorio con radicales libres que dañan el ADN, que generan mutaciones, más, eh, ¿cómo se llama? Eh, Alteraciones genéticas previas, porque esta célula escamosa tuvo que tener cierta alteración genética, hay una inestabilidad genética, un poco de inestabilidad genética luego al hacer el cambio fenotípico de escamoso a cilíndrico. Esa inestabilidad genética sumado a los radicales libres del ambiente inflamatorio crónico, sumado a que generalmente tiene un rápido crecimiento, una rápida proliferación que estimula las mutaciones o los errores, eh, hace que generalmente los tejidos metaplásicos sean más susceptibles al desarrollo de carcinomas. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos, ¿verdad? Transición de esófago normal a adenocarcinoma, ¿verdad? Con todo lo que yo les expliqué, primero los factores de riesgo como el reflujo, después hay una metaplasia de esófago, se reemplaza por un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, ahí ya empiezan a adquirir
mutaciones, pérdida del TP53, inestabilidad genética inicial por culpa de la metaplasia. Eso induce a que este epitelio sea más fácil de mutar y posteriormente, si sigue el agente nóxico, si sigue la inflamación, va a terminar en un adenocarcinoma de ese esófago basal. Este es una imagen donde les hago nomás la diferencia entre transición epitelio-estromal o transición estroma-epitelial, transdiferenciación y diferenciación divergente. La diferenciación divergente puede, puede abarcar tanto la transdiferenciación como la transición epitelio-estromal. La diferenciación divergente es básicamente en un mismo o sea, patólogo cuando mira al microscopio ve que un mismo tumor o un mismo tejido tiene varias formas. O sea, tiene por ejemplo, un órgano tiene el epitelio, pero dentro del epitelio se empezó a formar a partir de ese epitelio un hueso, ya sea en algo benigno o maligno, no importa, es solamente un concepto anatomopatológico visual y morfológico. En cambio, la transdiferenciación y la transición epitelio-estromal ya abarcan con conceptos ya biológicos. Por ejemplo, el caso de la transdiferenciación en tumores en lesiones benignas generalmente se ve como metaplasias y en lesiones malignas se ve como transformación maligna. Vendría a ser la versión maligna de la metaplasia. Es por eso que encontramos áreas sarcomatosas dentro de un carcinoma, de un tumor mixto maligno mulleriano que antes se llamaba carcinosarcoma. A partir del carcinoma se diferencian a áreas sarcomatosas. En cambio, la transición epitelio-estromal o estroma epitelial puede darse en el caso de embriogénesis, por ejemplo, en la embriogénesis del riñón, que a partir del nefroblasto que viene en el mesodermo tiene que generar túbulos renales, que son epitelio, o también, por ejemplo, en una fibrosis crónica de pulmón, las células, los neumocitos tipo 1, tipo 2, se transforman a miofibroblastos para aguantar mejor esa inflamación, ¿verdad? Y generalmente el concepto de transición epitelio-estromal muchas veces también se ve en situaciones de metástasis. ¿Por qué? Porque la célula que va a hacer metástasis y va a viajar a través de un vaso sanguíneo tiene que cambiar de forma, tiene que cambiar de una forma epitelial más redondeada a una forma más fusocelular parecida a estromal, entonces se lo asocia también al transporte, ¿verdad?, de células que van a hacer metástasis. Todo esto que está acá no es tan necesario que ustedes sepan, pero sí explica el porqué de algunos casos que parecen contradictorios. Si ustedes se dan cuenta, este es un adenoma pleomorfo y tiene un componente ductal, que son los ductos acá. Por fuera del ducto hay células más oscuras que son mioepitelio. Y por fuera otra vez tenemos componente estromal. Acá hay hueso y acá hay cartílago, ¿sí? Este es un teratoma. ¿El pelo de dónde viene? Del ectodermo, ¿verdad? La glándula del endodermo y el diente del mesodermo. O sea, tenemos un tumor que tiene tres componentes de tres capas, dije, tres capas germinales diferentes. A la histología, por ejemplo, ¿qué vemos acá? Glándulas sebáceas, epitelio plano estratificado, queratina. Lo que estamos viendo acá es tejido maduro de piel y anexos. Esto es un teratoma maduro. Acá también, acá vemos glándula madura, acá vemos cartílago maduro, glándula madura, músculo maduro. Músculo y cartílago de mesodermo, glándula del endodermo. Entonces, esto también es un teratoma maduro. Y como habíamos dicho, los teratomas maduros tienen comportamiento benigno. Ahora, ¿qué pasaría si encontramos este componente que le parece al componente de una cresta neural? Acuérdense, esto es una cresta neural, ¿sí? Donde se forma el tubo neural primitivo que va a dar origen al sistema nervioso central. Si encontramos esta estructura dentro de un teratoma, esto se llama neuroepitelio. El neuroepitelio es una característica de inmadurez del teratoma y el teratoma inmaduro en el ovario tiene comportamiento maligno. ¿Cuáles son los agentes que hacen que la metaplasia sea más pasible de desarrollar cáncer?
Primero, la inflamación crónica que libera radicales libres. La metaplasia generalmente, como está en un área dañado, tiene que dividirse rápido, entonces esa división rápida hace que las copias ADN tiendan a tener más posibilidades de desarrollar errores, o sea, errores genéticos en la copia, que eso básicamente se llama mutación. La propia metaplasia hace que al pasar de un tipo de tejido a otro tipo de tejido tenga que alterar su ADN de forma temprano y le hace más susceptible a las mutaciones. Y por último, alteraciones del microambiente celular, porque la nueva célula, fenotípicamente hablando, no está adaptada al nuevo ambiente, a la nueva microcirculación, a todo su microambiente, por eso es más pasible de desarrollar mutaciones. Y por último, recordar que la metaplasia puede ser un puente hacia la displasia. Por ejemplo, el ejemplo que les mostré hace rato. Reflujo gastroesofágico, se va al esófago, el esófago es plano, pero ese reflujo hace que se transforme a epitelio cilíndrico con células caliciformes, se vuelve una metaplasia. Esa metaplasia, si continúa el reflujo, va a generar radicales libres por la inflamación crónica, aceleración, una, eh, una división celular acelerada porque esa parte se va a seguir dañando, una inestabilidad genética por el propio cambio de metaplasia de un fenotipo a otro y alteración de ese microambiente que normalmente no es ácido a un microambiente ácido. Eso hace que sea un puente hacia la displasia. La displasia primero empieza con bajo grado, esa enfermedad que es metaplasia intestinal en el esófago se llama esófago Barrett. Al principio es sin displasia, si continúa la inflamación es con displasia de bajo grado, si continúa la inflamación es con displasia de alto grado, y desde el momento que esa displasia de alto grado tiene la capacidad de romper la lámina nasal, ya se, ya se le, ya se le conoce como carcinoma intramucoso. Si a su vez ese cáncer puede romper también la muscularis mucosae, se le conoce como carcinoma infiltrante. Esto es todo lo que yo les expliqué hace rato del neuroepitelio, que le parece a la cresta neural. Esto es una imagen normal de un embrión nomás, para mostrarles nomás a qué se le parece un neuroepitelio. Y esto que ustedes están viendo acá son células ganglionares, ¿verdad? Normales. Y como son células ganglionares nerviosas normales, estos son maduros. Si ustedes encuentran neuronas en un teratoma, eso sigue siendo un teratoma maduro. No confundir neuronas con neuroepitelio, ¿sí? El neuroepitelio le hace ser inmaduro. Las neuronas son el componente ya maduro del neuroepitelio y sigue siendo un teratoma maduro si encontramos neuronas. Hay un apartado en su libro que se le llama pseudotumores, pero y entre ellos le toma los amartomas y los coristomas. El propio libro se corrige diciendo que el amartoma ya no se considera un pseudotumor, ya se le considera tumores verdaderos porque tienen mutaciones somáticas. Desde el momento que tiene mutación ya es un tumor. Como no tiene un tumor neoplásico, como no tiene la capacidad ni de hacer metástasis ni de infiltrar, se considera un tumor benigno. Ahora, el concepto de amartoma igual les voy a contar. Amartoma es todo tumor que tiene células maduras en el órgano correspondiente, ¿verdad? O sea, células de hígado dentro de hígado. Maduras, o sea, no malignas, pero desorganizadas. Estos son conductos, ¿cómo es? Conductilios biliares. Lo normal es que estén en triadas portales, pero acá vemos un montón de conductilos biliares todo pegado uno con otro. Eso hace que esté desorganizado esta zona. Y acá lo mismo, vasos sanguíneos. Lo normal es que haya en la triada portal pequeñito, pero acá están grandes, irregulares y están todos juntos. Todos son dos tipos de amartoma. Tejido normal, maduro, en un órgano donde debería estar, pero desorganizado. Después están los coristomas. Este sí es un pseudotumor y es básicamente un tejido ectópico que encontramos en otro órgano. Por ejemplo, acá vemos un tumor y ese tumor es prácticamente piel. ¿Es normal tener piel dentro de la conjuntiva? No, por eso es ectópico. Hay otros tipos de tejidos ectópicos. Cartílago, hueso, páncreas dentro de un hígado. Eso, por ejemplo, son tejidos ectópicos y se llaman coristomas. Las características de las neoplasias benignas y malignas. Eso ya expliqué. Los benignos suelen tener bordes regulares, bien delimitados,
crecen de forma lenta y progresiva, tienden a crecer de manera expansiva, suelen tener cápsulas, poca mitosis o ninguna mitosis y poca atipia. En general, masas bien delimitadas y no invaden ni infiltran los tejidos y nunca hacen metástasis. En cambio, los tumores malignos frecuentemente hacen metástasis. Ahora, el hecho de que tenga la capacidad de hacer metástasis no significa que haga. Hay tumores malignos que tardan años en producir metástasis o no producen luego casi nunca. Y hay tumores malignos que a la semana ya produce metástasis y es súper agresivo. Entonces, la metástasis, la velocidad de generación de metástasis depende de cada tipo de tumor maligno. Eh, Tienen displasia, generalmente displasia de alto grado. Su crecimiento puede ser, generalmente es rápido, pero algunas veces es lento, por eso dice acá errático. Localmente invasivos, infiltra tejido circundante, poco cohesivos y expansivos. Esto ya expliqué. Esto mismo que ya había explicado. Esto es un leiomioma benigno, no infiltrante, sin metástasis, bien diferenciado. Las células son lindas, bonitas, muy parecidas a una célula muscular normal de crecimiento lento, bien delimitado y pequeño. En cambio, el maligno tiene necrosis central, grande, mal delimitado, bordes irregulares, eh, límites difusos y tiende a tanto destruir tejidos vecinos como a generar fibrosis alrededor. Tiene capacidad de hacer metástasis e infiltración. Generalmente es pobremente diferenciado. ¿Y cómo sabemos que es pobremente diferenciado? Núcleo prominente, mitosis, pleomorfismo, disrelación núcleo-citoplasmática, hipercromática, hipercromasia, mitosis atípica. O sea, todas las características de la displasia estamos viendo acá. Por eso decimos que es pobremente diferenciado. Diferenciación y anaplasia. Acá les voy a poner múltiples ejemplos como para que se nos quede más fácil. Por ejemplo, eh, nosotros estamos viendo acá un tejido adiposo, pero este tejido adiposo es parte de un lipoma. Y acá vemos otro tejido adiposo, pero es parte de un tejido adiposo normal que no forma tumor. Es demasiado difícil saber cuál es tumor y cuál no cuando no vemos el- la imagen completa donde se ve que el lipoma es nodular, porque básicamente no hay atipia, casi no hay atipia, no hay irregularidad. Entonces es muy difícil muchas veces diferenciar un tumor benigno de un tejido normal. En cambio, los tumores malignos sí tienen grandes diferencias entre un tejido normal y un tejido con atipia y con malignidad, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, vamos a ver, eh, un ejemplo de la displasia, que es básicamente, ¿qué es la displasia? Vamos a tratar de definir. Cuando una célula, o mejor dicho, ¿cuál es la función de una célula? Producir proteínas, como la queratina en el caso del epitelio plano estratificado. ¿Qué pasa cuando, qué pasa cuando un tumor, ¿verdad? Eh, maligno empieza a producir cada vez menos queratina, significa que va perdiendo la función ese órgano. Y produce menos queratina, ¿por qué? Porque se mutó o se alteró su genética. Y al alterarse su genética, se altera toda la célula, no solamente la producción de proteínas de tipo queratina, todas las proteínas se alteran. Y eso incluye proteínas de citoesqueleto, ¿sí? Y de la membrana celular. ¿Y eso qué hace? Cuando vos alteras tu citoesqueleto y tu membrana celular, cambia de forma. Entonces, al cambiar de forma, eso se llama pleomorfismo. El pleomorfismo es parte de la displasia. Cuanto más displasia tenga un tumor, más agresivo es y se llaman de alto grado. Cuando menos displasia tenga un tumor, se llama de bajo grado. Otras características de displasia incluyen las mitosis atípicas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, hay un triangulito. ¿Por qué hay un triangulito? Porque tiene una irregularidad de organelos. En vez de tener dos puntas, nomás vamos a decirle, como acá, o como acá, ana y metafase, ¿verdad? Partes del ciclo de la mitosis.
Acá vemos un triángulo. ¿Y por qué puede ser eso? Porque hay tres centriolos estirando los cromosomas hacia tres sitios diferentes. ¿Sí? Eso se llama mitosis atípica. Cuando hay mucha mitosis, generalmente se llama aumento del índice mitótico. En tumores de bajo grado no se ve tantas mitosis atípicas, ¿verdad? Pero en tumores de alto grado sí se ve mucha mitosis. Mucha mitosis, un tipo de mitosis cuando están separando los cromosomas, cuando ya se separaron los cromosomas o cuando están en el centro y están a punto de separar. Y cuando ya se separaron por completo. Varias formas de expresión de mitosis. Acá vemos que una mitosis atípica también. Hay necrosis porque generalmente la velocidad de crecimiento es muy alta y no se puede irrigar con suficiente velocidad. También hay pleomorfismo, si ustedes se dan cuenta, estos tres núcleos tienen tamaños y forma diferentes. Y vemos también que hay nucleolo prominente. ¿Por qué nucleolo prominente? O múltiples nucleolos. Porque el tumor maligno, como tiene que crecer rápido, tiene que generar mucha proteína. ¿Y cómo genera mucha proteína? A través del ARN. ¿Dónde se sintetiza ARN? En los nucleolos. Significa que acá se sintetiza mucho ARN para poder después transcribir, se replica mucho ARN para después posteriormente transcribir a proteínas para poder dividirse rápido. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Esta diapositiva es un poquito teórica y habla básicamente de lo mismo que yo estaba comentando hace rato, ¿verdad? Eh, Cuanto más se le parece un tumor a su tejido de origen, más cualidades del tejido de origen va a seguir conservando. Va a ser diferenciado, va a ser bien diferenciado. Por ejemplo, tumores bien diferenciados de glándulas van a secretar con frecuencia la hormona que producía luego ese órgano con tejido normal. ¿Sí? Los carcinomas epidermoides que derivan de la piel y la piel producida queratina van a seguir generando mucha queratina. En cambio, los tumores pobremente diferenciados y altamente anaplásicos suelen perder la funcionalidad de, sus, de sus células. Por ejemplo, eh, un carcinoma escamoso pobremente diferenciado ya no va a producir prácticamente queratina. Pero algunas veces producen proteínas que no producían antes y eso se usa como marcador tumoral, ¿verdad? Por ejemplo, los carcinomas broncógenos del pulmón sintetizan corticotropina, que no debería de generar corticotropina. Eh, Eso normalmente se genera en la hipófisis. Hormona paratiroidea, eso normalmente se produce en la paratiroides. Insulina, eso se produce en páncreas. Endocrino glucagón también. En los carcinomas broncógenos pueden producir muchas hormonas que derivan de órganos endocrinos. ¿Por qué? Porque el propio pulmón tiene luego células endócrinas. ¿Sí? Acá vemos una neoplasia bien diferenciada, una glándula donde vemos que efectivamente tiene ya casi ninguna célula caliciforme, tiene estratificación, pero muchas están todavía en la base, o sea, no se perdió por completo su estratificación y sus glándulas, a pesar de estar alargadas y agrandadas, todavía no están fusionadas. Hay poco pleomorfismo, hay poca mitosis atípica y hay muchas células que tienen más o menos el mismo tamaño. En cambio, las células pobremente diferenciadas tienen hipercromasia, pleomorfismo, células muy irregulares que se llaman células neoplásicas, mucho pleomorfismo, hipercromasia, células muy oscuras, mitosis atípica y muchas áreas sólidas. Ya no se forman glándulas también. Displasia y grado de diferenciación. ¿Qué es la displasia? La displasia es la manifestación morfológica de la célula, de las mutaciones que adquirió la célula. Cuando una célula muta, cambia su genética. Al cambiar su genética, no produce las mismas proteínas que producía como alguien normal. Y al no producir las mismas proteínas, va a cambiar tanto su producción de tipo de proteína y va a cambiar su producción de proteína de citoesqueleto y va a cambiar, al cambiar sus proteínas de citoesqueleto, va a cambiar su forma. Al cambiar su forma, eso se conoce como pleomorfismo. Al cambiar
o al dejar de producir la hormona o la proteína que producía al principio, se llama disminución de la diferenciación o indiferenciación o pobremente diferenciado. Generalmente, cuanto más displásico es, menos uniones intercelulares hay, y eso hace que la arquitectura se pierda y los tumores sean más friables, o sea, las células tienden a desprenderse más unas de otros y eso. Acá vemos, por ejemplo, la progresión de una displasia desde un epitelio normal, plano estratificado, de piel, donde normalmente la capa basal es la que tiene la capacidad de hacer regeneración, por eso son un poco más oscuras porque tienen más cantidad de material genético y eso hace que se tiña más azul el ácido nucleico. En cambio, cuando empieza a haber displasia, algunas de las células, en especial las células de la base, tienden a alterar su forma. Cuando la displasia es moderada, ya empieza a haber más características de hipercromasia, pleomorfismo, estratificación, pérdida de polaridad. Y cuando la displasia de alto grado ya vemos mitosis atípica, y hipercromasia muy marcado, pleomorfismo, nucleolo prominente. O sea, cuanto más aumenta la displasia, más feas son las células. ¿Cuál es la diferencia entre un carcinoma in situ infiltrante y un carcinoma escamoso? Esto, el tejido conjuntivo que se conocemos como lámina basal o membrana basal no se rompe. Si se rompe, ya es un carcinoma infiltrante. Hablemos ahora de características de la tipia celular. La tipia celular neoplásica muestra pleomorfismo, que es células de distintas formas y tamaños. Morfología nuclear anormal. ¿Por qué? Porque un tumor maligno tiene células que hacen mitosis constantemente. Para hacer mitosis constantemente tienen mucho material genético y poco citoplasma. Por eso hay una disrelación núcleo-citoplasmático. ¿Qué quiere decir con esto? Los núcleos de las células de los tumores malignos son, la célula es puro núcleo y poco citoplasma. Núcleo muy grande y poco citoplasma. Y mitosis. Generalmente los tumores, cuanto más agresivos y malignos son, tienen mayor cantidad de mitosis y generalmente también eh, muchas de esas mitosis son atípicas. Eh, Acá hay un esquema que preparé con inteligencia artificial donde digo lo mismo que yo les dije hace rato. Pleomorfismo, variación de tamaño y forma de la célula. Disrelación nucleocitoplasmática, puro núcleo, poco citoplasma porque tiene que hacer mitosis rápidamente. Pérdida de polaridad, normalmente mucho epitelio del núcleo es basal y cuando empieza a formarse un tumor maligno, pierde esa polaridad basal. Nucleolo prominente, ¿por qué? Porque la célula neoplásica maligna tiene que producir mucha proteína para poder hacer mitosis rápidamente. La hipercromasia es ¿por qué? Porque hay mayor cantidad de material genético. Aumento del índice mitótico. Normalmente hay poca mitosis en las células, pero cuando hay mucha cantidad de mitosis, eso generalmente se le asocia a displasia. Mitosis atípica, en vez de tener dos polos, porque tiene dos centriolos, tiene varios centriolos que estiran hacia varios polos. Puede ser tetrapolar, tripolar o multipolar, ¿verdad? Cromatina irregular. Lo normal es que la cromatina sea fina y se vean grumitos así muy finos. Lo maligno generalmente suele ser cromatina gruesa en granos grandes. Y por último, célula gigante multinucleada atípica. Una característica de mucha malignidad es cuando en un tumor maligno una célula tiene varios núcleos. Eso es mucha característica de malignidad. Y por último, como un tumor maligno normalmente sufre la defensa del organismo y la defensa del organismo es por linfocitos y los linfocitos le matan a muchas células malignas, entonces vamos a encontrar áreas de apoptosis celular también. Acá vamos características de la atipia celular de origen neoplásico. ¿Qué es esto que está acá? Mitosis. ¿Qué es esto que está acá? Mitosis. Aumento del índice mitótico. ¿Qué vemos acá y acá? Nucleolo prominente. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Mitosis atípica. ¿Qué vemos acá? Múltiples nucleolos. ¿Qué vemos en total?
es que es un escamoso que casi ya no produce queratina, pérdida de la función, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Acá cromatina gruesa y regular. ¿Qué vemos acá? Eh, alteración de la relación núcleo-citoplasmática. Puro núcleo, poco citoplasma. ¿Qué vemos, por ejemplo, acá? Mitosis, ya dijimos. Pérdida de la polaridad también, porque nosotros no sabemos cuál es la base y cuál es la punta, ¿sí? Todas esas son características de malignidad o de displasia. Cuanto más características de malignidad haya, hay más displasia. Acá vamos a ver. ¿Cómo es un carcinoma escamoso normal? Los tres son carcinomas escamosos infiltrantes, solamente que de grados histológicos diferentes. Si forma mucha queratina, tiene todavía diferenciación, entonces bien diferenciado. A los bien diferenciados, los carcinomas bien diferenciados también se le conoce como grado 1. Si forma poquita queratina y ya empieza a tener áreas más sólidas, pero todavía se le reconoce que forma queratina, es moderadamente diferenciado. Cuando ya casi no forma queratina y las células tienen demasiado pleomorfismo, hipercromasia y mitosis, ahí se llama pobremente diferenciado. Lo mismo que les dije hace rato, es solamente otra imagen, pero es lo mismo. Y en cuanto a tumores glandulares, también ya les había explicado. Cuando un tumor de origen glandular forma más del 95% de glándulas, se llama bien diferenciado. Cuanto menos del 50, cuando ¿cómo se llama? Cuando casi todo es sólido, es indiferenciado. Cuando menos del 50% del tumor es glándula, es pobremente diferenciado. Y entre el 50 y 95% del tumor glandular forma glándulas, eso se llama moderadamente diferenciado. Entonces, los grados histológicos, esto va a ser grado 1, grado 2, grado 3, y esto en algunos libros le llaman grado 4. Los grados histológicos van a depender en un tumor glandular de la cantidad de glándula que produzca. Lo mismo que le estaba diciendo, ¿verdad? Solamente que en esta imagen lo que se quiere apreciar es la atipia. Cuanto más agresivo es el tumor, la atipia se va volviendo más irregular, más intensa y pasa de una estructura glandular bien definida hasta una estructura sólida. Cuanto más glándula forme es grado 1, cuanto más sólido sea el tumor glandular es grado 4. Y acá, por ejemplo, podemos ver, yo no sé, ¿qué pito es esta neoplasia? ¿Por qué digo? Porque bien podría ser un carcinoma escamoso, bien podría ser un carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado, puede ser también un carcinoma medular tiroides, puede ser un melanoma amelanótico con mucha atipia, puede ser un linfoma. Yo no puedo saber realmente qué es esto porque no tiene prácticamente diferenciación. Lo único que veo es mucha atipia, ¿sí? Mitosis, este es una mitosis tripolar, atípica, mitosis atípica, mitosis atípica, mitosis atípica, pleomorfismo, mitosis de nuevo, múltiples nucleolo prominente, disrelación nucleocitoplasmática, pleomorfismo, pérdida de la polaridad, pérdida de la función, mitosis, otra aumento del índice de mitosis. Entonces, esto, yo no sé, esto es pobremente diferenciado. ¿Qué haría como patólogo yo aquí? Si encontré en piel, hacer una inmunohistoquímica para ver si libera realmente marcadores de piel, o sea, proteínas correspondientes a piel. Y si no libera proteínas correspondientes a piel de ese tumor que encontré en piel, ahí empiezo a sospechar de todas las otras diagnósticos diferenciales que les mostré y hago un panel inmunistoquímico para poder ver a qué marcador corresponde. Si corresponde a un marcador que no sea piel y ese tumor encontramos en piel, significa que hizo metástasis. Ese es uno de los usos de la inmunistoquímica. De nuevo, este sí que es peor. Ya nada de diferenciación no tiene. Y tiene esas características horribles. Mitosis ultra atípicas, ¿sí? Células gigantes multinucleadas, pleomorfismo. Esto no sé nada, ni siquiera si es epitelial, ni siquiera si es linfoide, ni siquiera si es melanoma, linfoma, nada. Entonces, de nuevo, inmunohistoquímica. Solamente que vamos a decir que es un grado 4. Hablemos del carcinoma in situ. Bueno, el carcinoma in situ, otra vez les quiero hablar un poquito porque
No es igual la definición de carcinoma in situ según todos los órganos, porque todos los órganos tienen mucosas o estructuras o paredes con diferentes componentes. Eh, Todo el tracto gastrointestinal prácticamente es más o menos igual, que tiene un epitelio, una lámina basal, una lámina propia y una muscular de la mucosa, la mucosa. Esos cuatro componentes tiene. Acá hay un epitelio. Acá está la lámina basal, que es lo que le sostiene el epitelio, que no muestra acá en la imagen, pero está. Es el segundo componente. Después está la muscular de la mucosa, perdón, la lámina propia donde hay ciertas células, cierto, ¿cómo se dice? Linfocitos, tejido linfoide asociado a mucosa, por ejemplo. Algunos vasos sanguíneos muy pequeños, tejido conectivo, fibroblastos, etc. Y por último, muscular de la mucosa. Si el tumor, o mejor dicho, si la displasia solamente está en el epitelio y no rompe la lámina basal, se llama displasia nomás, ya sea de alto o bajo grado. Si la displasia de alto grado rompe la lámina basal, eso ya se llama carcinoma intramucoso, siempre y cuando no atraviese la muscular de la mucosa. Desde el momento que atraviesa la muscular de la mucosa ya se llama carcinoma infiltrante. Esto se repite en todo el tracto digestivo. Esófago, o sea, en todo el tracto digestivo que no sean las glándulas anexas. Esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, apéndice, recto y ano. Recto nomás, ano es diferente. Eh, en cambio, acá está lo mismo que yo les dije, ¿verdad? Si la displasia rompe la muscular de la mucosa, ya se hace infiltrante. Si mientras no rompa, es un carcinoma in situ. Acá, por ejemplo, vemos la membrana basal. Esta es una glándula endometrial, ¿sí? Y esta, no sé si es endometrial o cervical de cuello uterino, pero se nota que en esta zona es benigno. ¿Por qué? Porque los núcleos son pequeños y basales y tienen su polaridad. Mantienen también su estructura cilíndrica. En cambio, acá vemos una estructura estratificada que forma glándulas hipercromática con atipia, pleomorfismo, pérdida de la polaridad. Y entonces en esta misma imagen vemos una parte sana y una parte maligna. Esto es lo que se llama un carcinoma in situ. ¿Por qué? Porque esta parte neoplásica está todavía, no rebasó todavía la lámina basal. ¿Sí? Por eso es un carcinoma in situ. Y esto es lo que yo les dije, el carcinoma in situ. Por lo menos los escamosos y muchos glandulares. Si está la membrana basal intacta, es un in situ. Si se rompe, es un infiltrante. Eso se ve en la piel, el epitelio estratificado de la piel, en las glándulas endometriales y endocervicales y también se ve en urotelio. En el urotelio rompe la membrana basal y eso ya se convierte en carcinoma infiltrante. Ahora, si ya lámina propia o muscular de la muscular propia, eso cambia mucho el factor pronóstico, ¿sí? Pero igual ambos, ya sea que llegue o no lo muscular, con tal de que haya roto la lámina basal, eso ya lo transforma al urotelio en un carcinoma urotelial infiltrante. Diferencias histológicas entre un carcinoma in situ de piel versus un invasivo. El carcinoma infiltrante de piel. Esta es una piel normal con todos sus estratos y lámina basal continua. En cambio, esta es una piel donde la membrana basal se conserva, pero sí hay atipia. Desde el momento que se rompe la lámina basal y las células neoplásicas pueden entrar por debajo del epitelio, que básicamente es la dermis, eso ya se conoce como carcinoma infiltrante. Y vemos acá. Generalmente, si el carcinoma infiltrante forma perlas queratinas, se llama carcinoma escamoso infiltrante queratinizante. Este es cuello uterino, epitelio plano estratificado de nuevo. Y vamos a ver que generalmente a medida de que va pasando la displasia, o mejor dicho, a medida de que hay más displasia que viene de abajo hacia arriba,
el grado histológico va subiendo. Si la displasia solamente está en el capa basal, es neoplasia intraepitelial cervical de grado 1. Si está basal y medio, neoplasia intraepitelial cervical de grado 2. Y si está en todo el epitelio, es neoplasia intraepitelial cervical de grado 3. ¿Por qué esta displasia no se quiso ir abajo y siempre siguió hacia arriba? Porque generalmente le es más fácil primero entrar por el epitelio escamoso, porque muchas veces las neoplasias cervicales de cuello uterino se favorecen por un virus que se llama virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano le gusta el epitelio escamoso. Cuando ya no les queda espacio, nomás lo que empieza a infiltrar hacia abajo. Hablemos de la invasión. La invasión local. El crecimiento de los tumores malignos normalmente va acompañado de una infiltración progresiva, destrucción del tejido circundante y diseminación sistémica mediante la metástasis. Mientras que casi todos los tumores benignos se manifiestan como masas cohesivas expandibles con un crecimiento lento que permanecen normalmente localizados y no hacen infiltración ni metástasis, los tumores malignos sí hacen infiltración y metástasis. Generalmente los tumores benignos crecen lentamente pero se van expandiendo, ¿verdad? Y desarrollan un margen fibroso alrededor del tumor benigno llamado cápsula, ¿sí? Generalmente, básicamente, es, es colágeno depositado por fibroblastos, fibroblastos benignos, que se activan previamente por culpa de un estímulo hipóxico. ¿Por qué hay hipoxia alrededor del tumor? Porque el tumor al crecer le aprieta a las células normales, ¿sí? Y al apretar las células normales les atrofia. Y al atrofiar hay una hipoxia. Por eso generalmente los tumores benignos con crecimiento expansivo generan cápsula. Los tumores malignos pueden llegar a tener cápsula también, pero esa cápsula generalmente está permeable, vamos a decirle, muchas veces es permeable y se ve que normalmente infiltra la cápsula del tumor maligno. ¿Qué es lo que le diferencia un tumor maligno a benigno? La capacidad de infiltrar y hacer metástasis. La metástasis por sobre todas las cosas. Acá está justamente una imagen creada por inteligencia artificial que les hice donde hay una neoplasia benigna, cápsula fibrosa, glándulas bien definidas, estroma benigno, ¿verdad? Y velocidad de crecimiento lenta. ¿Cuáles son las diferencias? La displasia en el tumor benigno o no hay o es muy leve. El tumor maligno, la displasia es muy agresiva, o sea, muy importante. La displasia entendemos como disrelación nucleocitoplasmática, núcleo prominente, pleomorfismo, hipercromasia, disrelación nucleocitoplasmática, pérdida de polaridad, etc. Invasión, los tumores benignos no invaden, los tumores malignos se invaden. Cápsula, generalmente presente en los benignos, generalmente ausente en los malignos. ¿Por qué digo generalmente? Porque hay neoplasias benignas que no tienen cápsula y hay neoplasias malignas que sí tienen cápsula. Entonces, es generalmente, no es lo que digo, ¿verdad? Y la velocidad, generalmente, de crecimiento lento el tumor benigno y generalmente de crecimiento rápido el tumor maligno. ¿Por qué digo generalmente? Porque a su vez hay algunos tumores benignos que crecen rápido y algunos tumores malignos que crecen lento, ¿verdad? Entonces por eso mucho es generalmente, porque esto es la clase, el repaso de generalidades de neoplasias. Algo que no quise dejar pasar es una situación que empeora, o mejor dicho, que, ¿cómo puedo expresarlo? Sí, que empeora el pronóstico, que es básicamente que un tumor rodee a los nervios. Según tengo entendido, los tumores que rodean a los nervios lo hacen por una situación específica. Usan de alguna manera las mitocondrias para generar energía y eso les da más facilidad de hacer metástasis e infiltración gracias a adherirse a los nervios. Por eso la invasión perineural en muchos tumores es es una característica de mal pronóstico en los tumores. Se ve mucho, por ejemplo, en mama y en próstata. Ahora hablemos de las metástasis. Las metástasis, ¿verdad? Eh,
pueden ser mejor dicho, la metástasis es básicamente que un tumor viaje a sitios distantes. La invasividad es lo que le permite al tumor maligno generar metástasis, porque el tumor, como les había dicho, mediante un proceso de transición epitelio-estromal, cambia su forma de una forma epitelial a una forma más parecida a estromal para poder meterse en el vaso sanguíneo y poder viajar. Esa cualidad de invasividad de meterse en un vaso sanguíneo o en un vaso linfático es lo que le permite hacer metástasis. Ahora, en general, aunque existen excepciones a lo siguiente, la probabilidad de metástasis de un tumor sólido se correlaciona con, generalmente, cuanto más fácil es que haga metástasis, cuanto más atipia o eh, cuanto más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuanto mayor displasia, cuando mayor tamaño, cuando mayor invasión local y cuando mayor el tamaño y cuando más rápido crece, más chance de hacer metástasis o más chance de comportarse de manera agresiva tiene el tumor. Las vías de diseminación del cáncer incluyen por vía sanguínea, vascular, ya sea sanguínea arterial o venosa, y por vía linfática. ¿Sí? Eh, Generalmente los carcinomas se van por vía linfática. ¿Por qué digo generalmente? Porque hay carcinomas que también se van por vía hemática. Y generalmente los sarcomas son los que viajan por vía hemática. ¿Por qué digo generalmente? Porque no siempre es 100% así. Hay otra vía que se llama vía transelómica o siembra directa a las cavidades. La vía de siembra directa de cavidades generalmente es básicamente se ve mucho en tumores mucinosos, ya sea de apéndice o de ovario, que tienden a romperse y sacar su contenido mucinoso neoplásico. Y ese contenido mucinoso neoplásico tiende a adherirse a las paredes del peritoneo, generando un nuevo tumor en esa zona donde se adhiere, pero generalmente en esa zona que se adhiere no infiltra. Entonces es llamativo, como que es como una carcinomatosis peritoneal, pero no tiende a infiltrar el órgano al cual se pega. Primero vemos la imagen de una vía linfática, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que esto es una vía linfática? Porque no hay eritrocitos. Acá está el tumor y acá está la vía linfática. Acá hay 3 vías linfáticas con tumor adentro. Está viajando por vía linfática, generalmente los carcinomas hacen eso. Y vemos que las vías linfáticas, como tienen paradas, que son los ¿cómo se llaman? Los ganglios linfáticos, pueden ir metastatizando a estos órganos. A medida que van pasando, a medida que la linfa va pasando a través de las vías linfáticas y va haciendo paradas en los, ¿cómo se llamaban? Ganglios linfáticos, metastatiza, le infiltran también, le metastatizan también a estos ganglios linfáticos. Acá vemos el linfático por donde viaja y acá vemos el ganglio linfático que ya está siendo metastatizado. Ahora la vía hemática. Este en particular es un carcinoma. Dijimos que los sarcomas son los que tienden más a viajar por vía sanguínea, pero la imagen más linda que encontré es de un carcinoma de tiroides folicular que tiende luego el carcinoma folicular de tiroides a viajar por vía hemática. ¿Cómo yo sé que esto es un vaso sanguíneo y no un vaso linfático? Porque hay eritrocitos. Acá está el tumor y acá están los eritrocitos, ¿sí? Eh, Generalmente estos tumores que viajan a través de los vasos sanguíneos pueden viajar por arterias o venas, ¿sí? Y generalmente su metástasis se detienen en capilares, o sea, en vasos sanguíneos chiquititos distantes de órganos que reciben mucha sangre, como hígado, pulmón o cerebro. Es más frecuente en sarcomas, también se ven algunos tipos de carcinoma, como en este ejemplo particular. ¿Y cómo yo sé que es un vaso sanguíneo? Porque el tejido que reviste este vaso es básicamente células alargadas, o sea, endotelio. Acá se ve un hermoso endotelio. Eh, Generalmente, si es por invasión venosa,
el tumor se suele detener en el primer lecho capilar que encuentre. ¿Cuál es el lecho capilar que va a encontrar generalmente? Hígado o pulmón. Y esta es la vía transcelómica, o mejor dicho, se manifiesta morfológicamente como una carcinomatosis peritoneal en los órganos y en el peritoneo. Es básicamente que el tumor, como el tumor traspasa una serosa y llega a una cavidad que no tiene límites físicos, por ejemplo, la cavidad peritoneal, la cavidad pleural o la cavidad pericárdica, lo que hace el tumor es flotar y pegarse a varias partes de la serosa y de los órganos, generando nuevos tumores más chiquititos. Y a pesar de que estos nuevos tumores más chiquititos van creciendo, generalmente tardan mucho o no infiltran por dentro del tumor, se quedan en la serosa. Esto es básicamente una imagen hecha por carcinoma peritoneal, hecho por inteligencia artificial, donde explico lo mismo. La facilidad de desprenderse de un tumor primario hace que haya una sobrevida y transporte. Estas células malignas desprendidas de un tumor primario se adhieren a una serosa, por ejemplo el mesotelio del pulmón, y a partir de ahí va generando un nuevo crecimiento, va aprendiendo. Y cuando es por todo el abdomen, eso se conoce como pseudomixoma peritoneal. Es muy común que generen esta pseudomixoma peritoneal tumores mucinosos de ovario y tumores mucinosos de apéndice. Acá vemos un epiplón con carcinomatosis peritoneal, o básicamente una vía de diseminación transcelómica. Con esto terminamos, muchachos. Espero que les haya servido el, el repaso.